Bueno, vamos a continuar con conceptos básicos, lesiones de ocupación de espacio en el hígado, y nos corresponde hablar sobre lesiones sólidas malignas. Las hemos caracterizado en tres grandes grupos: los tumores malignos del hígado primarios, los metastásicos y aquellos que se deben a una invasión directa, que generalmente los únicos que realmente pueden ser son la vesícula, que es la que está prácticamente adherida al hígado en íntimo contacto. Entonces, hablando de los tumores malignos del hígado primario, cualquiera de las células que constituyen la estructura del hígado pueden en un momento dado desarrollar un proceso maligno. De acuerdo con la célula que está involucrada, vamos a ver los diferentes tipos de tumores malignos que pueden aparecer en el hígado. Si las células involucradas son los colangiocitos, esa especie de endotelio que tienen los conductos biliares, una especie de alfombra que va desde el conductillo hepático a nivel del hepatocito hasta el duodeno. Esas células, cuando se malignizan, producen normalmente lo que se llama el colangiocarcinoma. Otro tipo de tumor de la célula es el cistoadenocarcinoma biliar. Cuando las células involucradas son los hepatocitos, lo que tenemos son el hepatocarcinoma, que es evidentemente el tumor primario más frecuente en el hígado. Hay una variante de este hepatocarcinoma que es el fibrolamelar y puede también desarrollarse un hepatoblastoma con esta célula. Si están involucrados los vasos sanguíneos, tenemos angiosarcoma y hemangioendotelioma. Y si es el tejido conectivo que está presente allí, entonces fibrosarcoma, leiomiosarcoma, mesenquimoma y el mesenquimoma maligno. Realmente, los dos grandes tumores, digamos, más frecuentes que vamos a encontrar son primeramente el hepatocarcinoma y luego el colangiocarcinoma. Por eso están destacados aquí en este gráfico. Vamos a comenzar pues con el hepatocarcinoma. Aquí tenemos un corte histológico donde vemos la densidad de hepatocitos malignos con todos los signos de malignidad que han distorsionado por completo la arquitectura. Allí no hay otro tipo de células, sino ellas. Ese es el clásico hepatocarcinoma y está asociado a diferentes etiologías, pero la gran mayoría está asociado con cirrosis. Fíjense que aparece hasta el 80% de los hepatocarcinomas que vamos a diagnosticar están asociados con cirrosis. Pero vean lo que dice en la parte inferior. La cirrosis es una entidad premaligna, independiente de la etiología. O sea que realmente cualquier afección hepática crónica que te va con años va a terminar en una cirrosis. Y esa cirrosis entonces nos va a dar una alta frecuencia. Si el paciente vive lo suficiente, porque estos son procesos muy lentos, se va a desarrollar el hepatocarcinoma. Las hepatitis crónicas virales, como son la hepatitis crónica B y C, son factores importantísimos también en generar este tipo de lesión y a veces en forma más prematura. Hay toxinas, entre las más importantes que le estoy citando, por ejemplo, la aflatoxina y el cloruro de vinilo, que pueden producir también o provocar, incentivar la formación de este tipo de tumor. ¿Qué imágenes vamos a encontrar? Bueno, es un tumor evidentemente sólido, con todas las características que ya describimos en la clase anterior, muy vascularizado. Entra mucha sangre, pero entra y sale muy rápido. Puede ser único o pueden ser múltiples. Puede producir invasión vascular, sobre todo venosa, a nivel de cava y a nivel de porta. Cuando crece rápido o muy grande, la porción central se hace isquémica porque no le llega suficientes nutrientes y oxígeno, etcétera, y pueden haber necrosis en esa zona. Algunos son encapsulados y muy escasamente algunos se calcifican. Aquí tenemos en este ultrasonido dos tipos de tumores. Uno pequeño a la izquierda, ustedes ven que el hígado evidentemente es un hígado cirrótico. Es una lesión pequeña, ¿verdad? El paciente tiene ascites inclusive. Y en el lado derecho vemos otra lesión, pero sumamente grande, como se puede ver aquí. Ambos son hepatocarcinomas, quizás en diferentes momentos o en diferentes estadios de su evolución. Y aquí tenemos, en los anteriores eran únicos, aquí tenemos, por ejemplo, este paciente
joven con hepatitis crónica B que tiene múltiples lesiones. Estas hepatitis crónicas virales pues tienen ese problema que a la larga pueden provocar, y aquí tenemos un ejemplo de ello. La tomografía, por supuesto, nos va a dar el diagnóstico con bastante facilidad. Aquí vemos una tomografía axial sin contraste, y luego con contraste vemos cómo la lesión capta pues todo. Lo más interesante quizás es hacerlo en forma dinámica, o sea, hacer cortes muy frecuentes después que se inyecta el contraste endovenoso. Y vean, aquí tenemos un ejemplo a la izquierda arriba. La lesión es tenue, hay que verla con cierto detenimiento para poder describirla, pero luego a pocos segundos, 25 a 35 segundos, ya se ha llenado, ya la sangre ha llenado la lesión, y vemos que en 60 a 70 segundos el contraste desaparece, o sea, la sangre entra y barre, sale rápidamente en cuestión de un minuto o minuto y medio, ya prácticamente ha quedado limpio. Por eso este fenómeno se llama washout, que es el fenómeno que uno ve cuando hace procesos dinámicos, tanto con tomografía como con resonancia. Y aquí tenemos justamente una resonancia magnética, simplemente con el T2 estamos viendo la lesión con bastante claridad. Como dije, es un tumor muy vascularizado. Fíjense ustedes que en esta arteriografía a la izquierda tiene una arteria nutricia realmente importante, muy grande, gruesa. Evidentemente la cantidad de sangre que está entrando ahí es muy grande, pero eso también nos da pie para poder hacer uno de los tratamientos que se pueden realizar en estos casos, que es obstruir la arteria, ¿verdad? Tapo la arteria, eso le quita toda la irrigación al tumor, y el tumor pues se necrosa. A la izquierda, a la derecha, perdón, vemos neoformación vascular, esas pequeñas arteritas, arteriolas que se forman en el tumor, que son provocadas por el mismo proceso neoplásico, ¿verdad? Y es lo que hace pues que el tumor pueda recibir suficiente sangre. Esas células tumorales son células que son muy activas, se replican muy rápido y por lo tanto necesitan mucha energía, y por eso ellas mismas se ocupan de que la sangre le llegue. Hablamos de invasión vascular, aquí tenemos dos ejemplos. A la izquierda, la vena cava, ¿verdad? Tiene en su interior pues, el proceso tumoral, y a la derecha tenemos lo mismo, pero en la vena porta. Bien, ¿cuál es la clínica de estos pacientes? Bueno, la gran mayoría no llegan por algún síntoma que pueda atribuirse al tumor. Sin embargo, uno debe sospecharlo fuertemente en un cirrótico, sobre todo cuando está avanzada la enfermedad y cuando ya tiene fenómenos de descompensación, citis, etcétera, es más frecuente encontrarlo. Muy ocasionalmente estos pacientes se pueden presentar con dolor abdominal, fiebre, pérdida, o sea, síntomas sistémicos que se presentan en estos procesos neoplásicos, pero que no son realmente específicos de nada de lo que estamos viendo. El hepatocarcinoma se acompaña además de manifestaciones paraneoplásicas. Fíjense ustedes, eritrocitosis, hipercalcemia, hipoglicemia, síndrome carcinoide, disfibrinogenemia, crioglobulinemia, hipercolesterolemia. Como, digamos, para diagnosticar el marcador tumoral que tenemos para el diagnóstico es la alfa-fetoproteína. ¿Qué es la alfa-fetoproteína? Es una glicoproteína que está presente en cantidades importantes, pero durante la etapa fetal. Una vez que nace el niño, ya al año los niveles han disminuido bastante, hasta que llegan a los niveles de adultos, que son muy pequeños, como dice aquí, apenas de 20 nanogramos por mililitro. Entonces, esta concentración, estos altos valores se ven en cambio en los hepatocarcinomas, porque los hepatocitos neoplásicos producen esta glicoproteína. Entonces, si evaluamos esos niveles en sangre, vemos que más de 300 nanogramos ya es bastante indicativo de que puede haber un hepatocarcinoma, y más de 500
además del hepatocarcinoma, hay grandes tumores como el hepatoblastoma en niños menores de 3 años, el coriocarcinoma en mujeres y el tumor de testículo. Pero vean lo que dice en la parte inferior, que es muy importante. Valores normales no descartan hepatocarcinoma. Hay un porcentaje significativo de pacientes con hepatocarcinoma que no producen alfa-fetoproteína. Pues no nos podemos tomar ese marcador como algo definitivo, sí o no. No es así. Si hacemos una citología o una biopsia, pues vamos a ver claramente las células malignas. Estos procedimientos invasivos cada vez se hacen menos. Se trata de llegar a un diagnóstico a través de imágenes y marcadores, etcétera, porque no queremos alterar el hígado para ver qué proceso terapéutico vamos a poder aplicarle sin agravar la situación. Y estos pacientes, además, con estos procedimientos pueden sangrar con facilidad debido a esa gran cantidad de sangre que pasa por ellos. Entonces, el diagnóstico temprano es difícil. Se necesita alcanzar dimensiones considerables, por lo menos para el ultrasonido, uno habla generalmente de más de 1 o 2 centímetros, pero 2 centímetros para un tumor es una cantidad inmensa de células tumorales, aunque no la podamos ver bien con los métodos de imágenes iniciales. No hay manifestaciones clínicas patognomónicas y a veces uno lo que encuentra es una metástasis que no se ha buscado. Nosotros tuvimos un paciente que simplemente tuvo un problema en la columna y cuando se hizo una biopsia en la vértebra eran hepatocitos tumorales, o sea, era un tumor del hígado que tenía metástasis en ósea. Y a través de eso fue que se diagnosticó el problema en el hígado. Por otra parte, el tumor en sí no altera el funcionamiento hepático. De manera pues que si el paciente tiene un hígado razonablemente bien, con un proceso, digamos, de fibrosis moderado y tiene todavía una capacidad funcional importante, eso da pie para poder hacer algunas consideraciones terapéuticas. Lo importante es lo que dice aquí abajo. El paciente cirrótico requiere ser evaluado periódicamente. ¿Por qué? Porque mientras más temprano hagamos el diagnóstico, más posibilidades terapéuticas vamos a tener. Entonces se dice que el cirrótico debe ser evaluado por lo menos cada 6 meses. Hay quienes proponen 4 meses. ¿Cómo? Bueno, el método más sencillo, más directo, es el ultrasonido. Uno podemos hacer un ultrasonido repetitivamente y podemos utilizar también el marcador. Algunos no lo usan porque, como ya dijimos, uno no puede tomar el marcador como índice seguro de que existe el problema. ¿Cuáles son las opciones? Bueno, podemos operarlo, ya veremos cuando es asequible. El trasplante de hígado es una opción. La terapia por ablación, hablamos de ella, vamos a verla. Terapia por embolización, terapia dirigida, algunos de los procesos bioquímicos que se producen durante el tumor, inmunoterapia, hasta pensar en posibilidades de vacunas terapéuticas o vacunas preventivas, y la radioterapia. Ablación, tenemos dos métodos que son los más corrientes, con etanol, alcohol al 95 en el tumor, dirigido por supuesto por imágenes, podemos introducir el alcohol directamente en el interior, en el centro de la imagen. Eso produce al final una necrosis. Tienen que ser tumores pequeños y, por supuesto, como todo procedimiento invasivo, tiene complicaciones. En la radiofrecuencia no utilizamos alcohol, utilizamos energía eléctrica. Y asimismo vamos a poner allí una sonda que tiene unos alambritos que se abren a diferentes tamaños de acuerdo con el tamaño del tumor. Esto se hace en tumores menores de 5 centímetros y producen necrosis del tumor, pero no garantiza que vamos a necrosizar todas las células tumorales. De manera pues que eso está claro que esto no es un proceso curativo, simplemente estamos dándole una posibilidad de un mayor tiempo de vida, ya que se ha reducido notablemente la masa tumoral. Como ya hablamos, se puede hacer trombosar esa arteria nutricia y a la vez se le puede poner, al trombosarla, se le puede poner un gel foam, por ejemplo, impregnado con quimioterapia. Entonces es una quimioembolización. Aquí en esta imagen vemos a la izquierda cuando se hace la arteriografía y a la derecha cuando se hace la trombosis de la arteria y cómo desaparece prácticamente la lesión. Hay métodos más modernos, quizás más sofisticados,
de microesferas muy pequeñas, 20 a 30 micrones, que se cargan con una sustancia radioactiva y se inyectan por la arteria nutricia, como si estuviéramos haciendo una embolización, y esas pequeñas esferas quedan retenidas en los vasos, se acumulan en el tumor y a la vez como son radioactivos, van a liberar rayos beta con profundidad de 1,5 centímetros. O sea, le estamos haciendo una radioterapia interna. Esto es un método que también puede ser efectivo para disminuir notablemente la masa tumoral. ¿Qué hacer entonces con un paciente con hepatocarcinoma? Bueno, depende de la situación del hígado. En el Child A, el paciente tiene un hígado de buena capacidad funcional. Si el tumor, como aparece en la primera figura, está en un sitio resecable, lo lógico es resecarlo. Si no está en el sitio, si está en el hilo hepático, hay que hacer un trasplante de hígado. A medida que avanza la gravedad del problema, como el Child B y el C, bueno, en el Child B todavía tenemos un hígado que se le puede hacer cosas y ahí tenemos las ablaciones, radiofrecuencia, quimioembolización, alcohol, etc. Ya cuando el paciente está en un Child C, que es una situación ya de gravedad, ya no puede ser sometido a intervenciones, no tolera tampoco otro tipo de problemas. Le hacemos entonces, se le puede dar una quimioterapia, la que se ha usado inicialmente ha sido el sorafenib, hay otros productos ya más modernos, y si nada de esto se puede hacer, bueno, el tratamiento es simplemente paliativo, ¿verdad? Para hacer un trasplante hepático siguen vigentes los criterios de Milán. La lesión puede ser única hasta 5 centímetros o si son pequeñas, 3 lesiones menores de 3 centímetros. Muy bien. Hablamos ahora de esa variante del hepatocarcinoma, que es el hepatocarcinoma fibrolamelar. Fíjense ustedes en este corte histológico cómo esos hepatocitos están separados por esas gruesas bandas de fibrosis. Esto se ve, eso es lo que se produce en todo el hígado. Es una variante, como dije, del tumor. Son hepatocitos tumorales, poligonales, grandes, separados por bandas de tejido fibroso respecto a la melar. ¿Cuáles son las características del fibrolamelar? Primero que es una lesión poco frecuente, afortunadamente, porque se ven pacientes jóvenes, inclusive entre los 20 y hasta los 50 años, no produce alfa-fetoproteína, pero aumenta de tamaño de una forma a veces muy rápida, se puede romper y producir, por lo tanto, un sangrado intraabdominal, etcétera. Generalmente es completamente solitario, no tiene capacidad de invadir y la resección quirúrgica de este tumor nos puede dar una sobrevida de 5 años hasta del 80%, pero con frecuencia hay recidiva. Bien, pasamos ahorita al colangiocarcinoma, que es cuando lo que está multiplicándose en forma normal son los colangiocitos. Y eso puede suceder, como aparece en el gráfico, desde el canalículo biliar hasta el duodeno. Es infrecuente, no está asociado a cirrosis, no está asociado a hepatitis B o C, está asociado a colangitis esclerosante primaria. Conductos biliares pueden ser pequeños intrahepáticos o grandes extrahepáticos. El más frecuente son los perihiliares, al hilio, donde está la unión de todos ellos, que es el tumor de Klatskin. Y la mayoría son irresecables y como marcador tumoral se ha utilizado el CA19-9. Fíjense ustedes, aquí tenemos los gráficos en los diferentes sitios donde puede estar ubicado y clásicamente, como está arriba a la derecha, el tumor de Klatskin, que es justamente en el hilio donde los dos conductos hepáticos derechos e izquierdos se unen. Bien, además de estos tumores primarios del hígado, tenemos metástasis. Cada metástasis, ¿verdad?, depende del tejido extrahepático que ha provocado el problema. ¿Por qué? Porque el hígado es un terreno muy fértil para metástasis. Es un órgano que tiene mucha capacidad de nutricia, tiene mucho oxígeno, mucha sangre. Y por lo tanto, este alto flujo sanguíneo le va a dar una serie de ventajas a las células tumorales. Además, ustedes se acuerdan en las clases iniciales que el endotelio es fenestrado, tiene como orificio. Bueno, esos orificios hasta cierto punto van a facilitar que esas células tumorales que están circulando por la sangre se fijen en el hígado. El segundo sitio más frecuente de metástasis luego de los ganglios linfáticos es el hígado. Más frecuente, los tumores son de mama, estómago, pulmón, páncreas, colon,
y ovario. Aquí tenemos, por ejemplo, un carcinoma de colon. Es clásico que estas metástasis por general son múltiples, son irregulares, se ubican en diferentes sitios y los estudios dinámicos nos va a dar el clásico washout que ya hemos descrito. Y aquí tenemos lo que sucede en estos tumores grandes y es que se necrosa la parte central y es la imagen esta en ojo de buey. En ojo de buey donde ustedes ven la parte central necrosada y luego en la parte externa pues todo lo que es todavía el tumor que está hábil. Bueno, con eso terminamos este grupo sobre las lesiones de ocupación de espacio en el hígado.